Hola amigos, buenas noches, con un día de retraso porque la reacción de ayer pues ya estaba programada. Bien, os quiero hacer un comentario previo sobre el problema crónico de sonido que tengo. El problema crónico se llama ordenador. El ordenador no tiene suficiente memoria RAM, no tiene, es una limosna que me hicieron. Llegó un día el cura a mi casa y vio que yo estaba en la cama, en una habitación, con una televisión rota, sin teléfono, sin nada para distraerme, y me hizo una limosna. Me dio, pues, un sobre con dinero, con mucho dinero para él, pero os voy a decir la cantidad, pues unos 700, 800 euros. Con eso, para que me comprara un móvil, el más barato, el smartphone más barato que encontré, y un ordenador. Ya está. Más tarde me regalaron otra cosa, esto, y una tarjeta de sonido exterior. La tarjeta de sonido es semiprofesional y este micrófono lo habréis visto, no es nada del otro mundo, pero hay muchos youtubers que lo utilizan. Pero es que no da para más, no le puedo dar más volumen, no, no hay manera humana. Vamos, no sé cómo explicarlo. El ordenador no es lo suficientemente potente para que le dé más volumen. Entre otras cosas porque el ordenador no tiene ni tarjeta de sonido, ni cámara, ni altavoces, ni nada. Veis que me ponéis que de vez en cuando me pongo unos auriculares, sí, unos auriculares que son buenos. Los utilizaba yo en la radio. El problema es que están medio rotos y están viejos. Y sí que puedo escuchar, que lo escucho perfectísimamente, pero no puedo escuchar la reacción. Otro misterio, otra historia de la famosa memoria. No da para más del RAM, eso es la memoria. Después que yo me he quedado sin voz, después de todo lo que me ha pasado. He perdido un montón de voz. Ahora me estoy dando cuenta que poco a poco pues ya voy recuperando la voz. Y no creáis, y aparte estoy en mis días pues malos, es decir, todos sabéis que una semanita o esto antes, o 3 o 4 días antes de ir al hospital, yo estoy mal y se me nota. Y 2 o 3 días después sigo estando mal y se me nota. Aparte, el problema que tengo de no poner imágenes. Con la cantidad de fármacos que yo me tomo, pues no tengo la capacidad suficiente de aguantarme pues un tutorial. Y lo he intentado un montón de veces, sé que eso me ayudaría. Y eso me está costando pues un montón de gente que se va. De gente, de personas, de seguidores que se van. Ya estuve parado después de toda mi historia personal, que aún no está solucionada. Esperemos que se solucione pronto, pues estuve medio año sin hacer YouTube. Y entonces se fueron pues una burrada de gente y os habéis quedado pues los más fieles. Y ha entrado pues 2 o 3 y a una persona pues la invité a que se marchara. Muy elegantemente le dije que se había equivocado de canal, ya está, por los comentarios que hacía. Y nada, pues este es el comentario previo que os quería hacer. Que no puedo hacer nada yo para mejorar ni el sonido ni nada. Ni nada, ya se arreglará poco a poco. Mientras, pues esto es lo que hay, no hay más. Y ya está, no se puede hacer nada.
no se puede hacer nada. Simplemente porque el ordenador tampoco tiene tarjeta de imagen. Tiene una tarjeta de imagen, pues, de un ordenador de niños. Entonces, para poner imágenes que encima no tengan la mínima calidad, pues no vale la pena. Prefiero más que veáis mi cara y ya está. Pues esa es la historia. Es que no hay más, no hay ninguna posibilidad más. Y con 200 euros al mes poco se puede hacer. Ya está. Esto se llama sinceridad. Bien, os voy a hablar sobre la noticia del día y de hace ya unos días, el entierro, de la ceremonia del Papa Benedicto XVI. Yo la he estado viendo en directo. Así que muchas cosas son mías. Cuando murió el Papa Benedicto XVI, la Iglesia, en este caso el Vaticano, leyó atentamente las voluntades de este extraordinario Papa, vamos, que dejó un testamento lo dejó todo tremendamente bien organizado, atado y bien atado, de cómo se tenía que realizar el rito. Es decir, lo que hemos visto hoy en la televisión, los que lo habéis visto y los que lo van a repetir varias veces en los canales más o menos religiosos y en internet seguro. Si veamos todo lo religioso y pasamos a qué tipo de entierro deseaba Benedicto XVI, pues era muy claro. El Papa Benedicto XVI quería un entierro lo más sencillo posible. Posible, porque Benedicto XVI era muy consciente de que era Papa y sabía que estaba pidiendo algo bastante complicado para la curia y sobre todo para el estricto protocolo del Vaticano. Pero lo ha conseguido. Ha tenido el funeral que él deseaba, aunque hay cosas que por mucho papa que seas no puedes evitar, pues papa papa era, papa fue y ha sido enterrado como papa. Pero no ha sido un funeral de Estado. Acordaos que el Papa es el rey del Vaticano, aparte del obispo de Roma y aparte del representante de Dios en la Iglesia, de Jesucristo en la tierra, perdón. Desde que se conoció el fallecimiento del viejo y retirado Papa Benedicto XVI, una gran parte de la Iglesia y de los fieles comenzó a activarse y a reconocer el papado de Benedicto XVI, posiblemente, por no decir seguro, uno de los papados más difíciles de los últimos siglos. Al mismo tiempo, lo que empezó como rumores se convirtió en una petición de los fieles, también de los curas, de los obispos y de muchos cardenales. Primero, pedían y piden que se reconociera el gran trabajo que hizo durante su papado. Y no solo esto, que se estudiara por la Iglesia, léase el Vaticano, todos los escritos que había dejado el Papa sabio. Esto muchos me lo preguntáis. Cuando haces eso, ¿qué es? Entrecomillado. Y también que se mirase con lupa, es decir, con mucha atención y mucho detenimiento, que se estudiara el extraordinario trabajo que hizo durante casi 30 años
como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Mirad, yo he estado viendo por YouTube, desde que falleció Benedicto XVI, pues han salido pues los que no tenían lo que tenemos entre medio de las piernas, es decir, cojones o vagina, pues para hablar más de él. ¿Qué sucedió cuando llegó Benedicto XVI? Pues que la iglesia estaba pues podrida. Había un montón de sectas. La teoría de la liberación no dejaba de ser una secta yo al principio pues también me la colaron. Primero comer y después hablar de Dios. No, tu trabajo es hablar de Dios. Vamos, es hacer apostolado o evangelizar y cosas de estas. Y también dar comida. Pero lo primero es lo primero. Si eres cura, si no eres cura, no. Qué casualidad que la mayoría de estos, en la actualidad todos están casados y con hijos. Nota, hay que recordar que Joseph Alois Ratzinger, nada más fue ordenado sacerdote y profesor, captó la atención inmediata de la iglesia. ¿Por qué? Porque cualquiera que escuchaba un sermón de él o era alumno de él, sus clases estaban a rebosar, daba clases de teología, hablaba, hay un montón de imágenes por aquí, por YouTube, lo podéis buscar y lo podéis ver por internet. Sus clases estaban llenas, pero a rebosar, de gente joven, de gente mayor, y esto captó la atención inmediatamente de sus superiores. Y era pues el típico alemán, alto, rubio, con ojos azules, y tremendamente listo y culto. En 1981 fue llamado a Roma para ser prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por Juan Pablo II, quien años más tarde lo nombró decano del Colegio Cardenalicio y como tal, cardenal obispo de Ostia en 2002. Pero es que Pablo VI antes ya se había fijado de él y también lo llamó y lo rechazó. Juan Pablo II también se lo dijo y también se lo rechazó la primera vez. La segunda ya le dijo que sí. Es decir, que era una persona pues con ideas propias, con unas ideas muy suyas, muy fuertes, muy arraigadas, y hasta que él no se encontró, pues digamos que su trabajo, él no consideró que su trabajo donde él estaba ya estaba hecho, pues entonces pues lo aceptó. Segunda cosa, los fieles y gran parte de los sacerdotes, obispos y cardenales piden que cuanto antes se lo nombre doctor de la Iglesia. Eso es una cosa muy grande que tienen muy pocos en el mundo. Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, y no, Juan de la Cruz creo, no lo sé, y creo que muy pocos. Pero no se quedan ahí. Piden que se inicie el proceso de beatificación inmediata. Piden, pero eso antes de hoy. Ayer ya se pedía, hoy con más fuerza. Todos los que hemos seguido el funeral hemos podido ver la misma pancarta que se vio cuando murió el Papa Juan Pablo II, que venía a decir: hacedlo santo ya. Exactamente la misma pancarta. Nota, hace unos días hice 2 reacciones seguidas sobre un panfleto digital y sobre cómo distinguir a los malos periodistas de los buenos. Sí, me estoy refiriendo al UFPost. Hoy vamos a ver cómo ha tratado
una noticia que han visto millones de personas por la televisión, que la van a poder ver pues más veces por las televisiones religiosas y sobre todo por internet. La podéis ver enterita. Y si la queréis ver, le quitáis la voz, el volumen y cada uno que saque su conclusión, su propia conclusión. La noticia se escribió desde aquí, desde España. Y el que la escribió también madrugó, como yo, para ver los funerales de Benedicto XVI, el entierro, ¿va? La ceremonia. Porque aún no había entrado el ataúd que llevaban los restos del Papa, la noticia ya estaba en las redes. Vamos, la noticia ya estaba en mi buscador, en el que yo utilizo. Vamos a ver la noticia. ¿Cómo trata el post esta noticia? Que ha sido la primera que ha salido, la primera, en mi buscador por lo menos. Lorenzo Milá, sorprendido por lo que ha hecho Francisco en el funeral de Benedicto XVI. Y he dejado esto, historia de redacción, el post, hace una hora. Es decir, que cuando yo he empezado a hacer esto, pues es lo que he tardado en ducharme, afeitarme, cambiarme y bajar y poderme hacer esto. El periodista de televisión española, Lorenzo Milá, os voy a explicar quién es este tal Lorenzo Milá. El periodista de televisión Lorenzo Milá se ha mostrado sorprendido tras escuchar la homilía del Papa Francisco en el funeral de su predecesor Benedicto XVI. Yo, entrecomillado, es decir, para Lorenzo Milá, pues él esperaba algo tal vez más cálido viniendo de Francisco, igual como cojean del mismo pie, del contrario que el mío, cojeo de la derecha, yo estoy cojo de la derecha, pues él cojea de la izquierda. Ha sido una homilía muy evangélica que es, en fin. Desde luego no tengo nada que decir. Pues coño, no lo digas si no tienes nada que decir, pero como cobras un pastizal, porque tú sí que eres periodista, pero yo esperaba que quizás hubiera algún gesto cercano, algún gesto de cercanía cálido hacia Benedicto, ha señalado Lorenzo Milá. El Papa ha reivindicado la búsqueda apasionada de Benedicto XVI por comunicar el Evangelio y ha instado a la Iglesia a seguir sus huellas. En el funeral solemne que ha presidido en la plaza de San Pedro del Vaticano, ante decenas de fieles y con el que se cierra una etapa de convivencia atípica de dos pontífices en el Vaticano. Pues parece mentira, comentario, bueno, aquí me sale otro comentario, pero este comentario me sale ahora. Pues parece mentira, Lorenzo, que con el currículum que tienes, pues no te hayas dignado a informarte, a documentarte sobre lo que dejó Benedicto XVI, justamente que se hiciera eso. Pero claro, todo por la pasta, ¿no? Comentario. A ver, Lorenzo, que tú sí que has estudiado y se supone que eres inteligente. ¿No has pensado que Benedicto XVI lo dejó todo atado y bien atado? ¿No lo has pensado? ¿No te ha ocurrido documentarte? No. ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú sabes demasiado que estás escribiendo en una bazofia. También nosotros, aferrados a las últimas palabras del Señor y al testimonio que marcó su vida, queremos como comunidad eclesial seguir sus huellas y confiar a nuestro hermano en las manos del Padre. Que estas manos de misericordia encuentren su lámpara encendida con el aceite del Evangelio que Él esparció y testimonió durante toda su vida. Se cierran comillas. Ha señalado el pontífice en la homilía de la misa que se ha celebrado junto a 120 cardenales, cerca de 400 obispos y casi 4.000 sacerdotes.
Acordaos que no era un funeral de Estado, que los que fueron porque quisieron, los que han ido porque han querido, no tenían ninguna obligación de asistir nadie. Pues mirad, y la plaza, pues fieles, pues no estaba como en otras ocasiones, porque se había dicho por activa y por pasiva que Benedicto pues no quería ahí una historia como una historia cuando nos entierran el Papa, ¿no? Y la gente pues lo ha respetado, lo han visto por la televisión y en paz. Ante el altar estaba situado el féretro del ciprés que contiene los restos mortales del Papa alemán. Bueno, sabéis que van enterrados dentro de 3 ataúdes. Uno de plomo, uno de no sé qué y el otro de ciprés. Que contienen los restos mortales del... Por eso lo llevan tantas personas, porque pesa un montón. Los restos mortales del Papa alemán con algunos objetos personales de su pontificado y las primeras filas, bueno, dentro de los ataúdes, dentro del ataúd donde está el cuerpo, pues el Papa, dentro de unos 2 o 3 recipientes, pues el Papa elige que se quiere quedar, ¿eh? Y eso va totalmente sellado para que no se desperdicie. Eso dentro de un porrón de años saldrá cuando dentro de 3 o 4.000 o 5.000 años, igual ya ha desaparecido esta civilización, pues los arqueólogos que existen en aquella época pues encontrarán un cuerpo de Juan Pablo, de los papas, totalmente bien conservados y con objetos que no sabemos lo que hay ahí dentro, pero eso lo ha llevado. Esto obviamente es un comentario. Y las primeras filas estaban ocupadas por la que fue su familia durante los últimos años, su secretario George Jansbury y las consagradas de la menores Domini que se han dedicado a su servicio. Vamos, las personas más cercanas a él. Francisco ha citado al propio Benedicto XVI con sus palabras en la misa de acceso al pontificado 2005. Apacentar quiere decir amar, y amar quiere decir también estar dispuestos a sufrir. Que le pregunten, con nota, comentario, que le pregunten a Benedicto XVI lo que sufrió cuando él se encontró con la Iglesia, que heredó cuando lo nombraron Papa. Amar significa dar el verdadero bien a las ovejas, el alimento de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, el alimento de su presencia. Comentario. ¿Os acordáis de lo que os termino de decir hace 2 párrafos más arriba? Sobre la teoría de la liberación y otras que había. Porque ahí van saliendo sectas, pero un montón de sectas. Nota. Pues ahí lo está diciendo muy clarísimamente. Lo dijo cuando lo nombraron Papa y hoy. El Papa Francisco, que también perteneció a esta misma secta hasta que se salió, pues no era una secta como tal, pero casi. Nota, pues si es un vendido, pero un periodista y una persona culta, pero el dinero es el dinero. Me estoy refiriendo a quién es Lorenzo Milá. ¿Quién es Lorenzo Milá? Lorenzo Milá, Mencos, Esplugas de Llobregat, Barcelona. Nació el 8 de octubre de 1960. Es un periodista español. Lorenzo Milá, de 62 años, nacionalidad española, lengua materna, español y catalán. Por lo tanto, para los catalanes, charneu, que es un insulto. Padre José Luis Señer y de Sagrario Ruiz Apodaca, desde 1998. Estudió en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y es licenciado en Ciencias de la Comunicación. 1983-1988 fue presentador de televisión y periodista. Nota,
es empleador, como todos los de este chollo. Radio Televisión Española, 1986-1988. Desde 1989, pues se dedicó pues a trabajar en otros medios o lo que fuese. Él trabajó en Eurosport 2088-2089. Pues eso, cuando terminó Televisión Española se fue, lo contrataron en Eurosport. Hijo de José Luis Milá Señer, que nació en 1918 y murió en el 2012. Segundo conde de Montseny y de Mercedes Mancos Bosch en 1926, que murió en 1919. Es hermano de la también periodista Mercedes Milá, 1951. Clementina, 1953. Bueno, José María Inés. Familia es familia de la aristocracia barcelonesa. Por vía materna es nieto de Manuel Marcos y Espeleta y de Mercedes Poc Caternier, marqueses del Amparo, y por tanto bisnieto del doctor Romulo Bosch, médico, alcalde de Barcelona y propietario del parque de atracciones Tibidabo. Fueron hermanos de su padre, el diseñador industrial Leopoldo Milá Señer, el promotor del diseño Miguel Milá y el arquitecto Alfons Milá. Es descendiente de figuras como el duque de Castro Terreño, José Manuel de Espeleta y la marquesa de Montehermoso, y de los duques paletinos de Neoburgo de la casa de Wistelbach. ¿Qué? ¿Cómo os estáis quedando? 1998 se casó con la también periodista Sagrario Ruiz de Apodaca, con quien tiene 3 hijos. Los hijos obviamente no pintan nada. Comentario. Para mí es un tipo que a simple vista te cae bien. Te cae bien. Como decimos en España, te camela. Vamos, te embelesa. Te embelesa. Parece que nunca haya roto un plato. Es tremendamente educado, culto, pero también es más progresista que su hermana, por no decir rojo. Tiene que ser espectacular ser de la nobleza, tremendamente rico, rico no, lo siguiente, riquísimo, pertenecer a la alta burguesía catalana y además a la nobleza. Así también soy yo comunista. No te jodes, por Dios, y es más rojo que la tita. Y amigos, pasamos a ver qué dice este engendro informático, pero ya una de las últimas de la clase. Tan poca cosa será que no pone ningún nombre. O se lo han inventado directamente, cosa que no es nada raro en este medio, que como sabéis, yo tengo el ojo puesto en este medio. Mirad por ahí, mirad una cosa. En fin, una experta en protocolos se pronuncia sobre el detalle polémico de esta foto. Así no dice. Se está refiriendo a una foto donde aparece la reina doña Sofía, reina de España, doña Sofía de Grecia, junto al ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, que ha ido porque le ha dado la gana, y porque su hijo, su majestad don Felipe VI, que es el jefe de la Casa Real, nos don Juan Carlos, cuando su padre le cedió, se lo cedió todo, hasta la jefatura de la Casa Real. Pues se ha ido, es porque ella se lo ha pedido y su hijo le ha dicho que vaya. Tened en cuenta que los reyes católicos, los reyes españoles, el primer título que tienen son, por la gracia de Dios, reyes católicos. Y después tienen un montón de títulos. Hay aquí buscadlo en el histórico, si os apetece, y hay aquí una reacción donde os digo los títulos que tiene el rey de España. La capilla ardiente de Benedicto XVI, instalada en la Basílica de San Pedro del Vaticano, que aparece la reina, pues
lo que se hace habitualmente cuando se va pues, a despedir a un finado, a un difunto, en este caso a Benedicto XVI, pues le presenta sus respetos. Ahí aún estaba el ataúd abierto. Y hay una fotografía de la reina Sofía, que es la única reina del mundo que puede ir a visitar al Papa vestida de blanco. Ninguna otra persona en el mundo tiene ese privilegio, solo lo tiene la reina de España. Pero hoy iba con un de luto riguroso. Doña Sofía es mucha Doña Sofía. Esta nació reina, nació princesa y esta es una profesional, como decimos aquí en España, pues iba de riguroso luto, con el mínimo maquillaje y sin ninguna joya encima. Capilla ardiente de Benedicto XVI instalada en la Basílica de San Pedro del Vaticano. El Vaticano entierra la era de las dos pontífices ante la presencia de 65.000 almas. Comentario. Esta le está dando lecciones de protocolo a los que más saben de protocolo del planeta Tierra. Y es que hay cosas con dos patas de por ahí que no tienen idea. Como por ejemplo esta o quien haya escrito esto. Pero si el protocolo tal y como lo se conoce en más de 2000 años, lo inventó la Iglesia, el Vaticano. La mayoría de personas que se dedican a protocolo y cosas de estas, que quieren saber un montón ya que tú ya has estudiado un montón de protocolo y cosas de estas, pues haces un viajito y te tiras un mes o dos en el Vaticano aprendiendo. Y termino. En los papeles que dejó Benedicto XVI, recuerda que luchó firmemente contra los abusos de la Iglesia. El acta que recuerda la vida y la obra del Papa emérito luchó firmemente contra los crímenes cometidos por los representantes del clero contra los menores o personas vulnerables, se cierran comillas. Y es verdad, porque se encontró, podéis ver la reacción que hice sobre Benedicto XVI cuando falleció, y lo explico con todo sumo de detalle. Se encontró una iglesia que aquello parecía más que fuese, pues mira, un complejo turístico. En el acta que recuerda la vida y la obra del Papa, que se jubiló, Benedicto XVI, y que fue introducido en el féretro junto a sus restos mortales, recuerda que luchó firmemente contra los crímenes cometidos por los representantes del clero, contra los menores o personas vulnerables, llamando constantemente a la Iglesia a la conversión, la oración, la penitencia y la purificación, se cierran comillas. El Papa, Benedicto XVI, cuando entró de Papa, él ya sabía un montón de cosas. Él, de hecho, a todos los que estaban allí presentes, los conoce a todos, conoce toda su vida, de todos. Estoy hablando de obispos para arriba. De obispos para arriba. Y a muchos curas también. De todos. Y eso lo hace tremendamente peligroso. En esta acta escrita en latín, que es la lengua oficial del Vaticano, y que se introduce en un cilindro metálico en el féretro de los pontífices difuntos, también se recordó que como teólogo de reconocida autoridad, de reconocida autoridad, pues el mejor con diferencia de los últimos 400 o 500 años, dejó un rico legado de estudios e investigaciones sobre las verdades fundamentales de la fe. Nota, a estas alturas ya nadie duda que fue el Papa que se comió el mayor, como decimos en España, marrón. Es decir, que se encontró a la Iglesia podrida, al Vaticano podrido, pero podrido por todas partes, a nivel económico
y a nivel personal. Los pedrastras abundaban, la homosexualidad, o los curas y personas muy famosas como el fundador, por ejemplo, de los Legionarios de Cristo, que era tremendamente rico, tenía mujer y hijos. Y aparte sobornaba a un montón de cardenales. Pero él lo sabía. Se destacó y eso lo superó. Eso lo superó porque era un hombre de fe, un teólogo, no era un político. Sabía que junto al cargo pues tenía su parte política, pero él pensaba que con un papa tan bueno como Juan Pablo II, pues que el Vaticano estaba mejor, y descubrió que no, que descubrió que un pedrastra, igual como los violadores, no tiene cura. Pues ¿qué hacía la Iglesia? ¿Qué hacía Juan Pablo II? Pues aquí había un pedrastra, pues te lo mandaba pues a 500 kilómetros o a 300 kilómetros, donde no lo conocía nadie. Y allí volvía. ¿Que era un papa mujeriego? Pues lo mismo. ¿Que era un papa que le gustaban los hombres? ¿Homosexual? Pues lo mismo. Eso era como actuaba Juan Pablo II o el Vaticano en aquella época. Cosa que esas cositas a Juan Pablo II se le olvidó decírselas. Y también que la banca vaticana pues se dedicaba a invertir, a hacer negocios, a hacer sobornos y no a ayudar a los pobres y no a hacer otras cosas, que para eso está la banca vaticana, entre otras cosas. Y él se encontró pues con esa historia y lo tenía que solucionar ¿quién? Él. Una persona tremendamente religiosa, con una fe profunda, y te encuentras que la iglesia, te encuentras con cardenales con apartamentos de 350 metros cuadrados, que cobran sobornos y cosas de estas, y hoy que toca niños, niños, mañana que toca mujeres, mujeres, mañana que toca hombres, hombres. Y fiestas y comidas, y entonces pues toda esa cosa, todo eso se lo comió pues Benedicto XVI. Se destacó que durante los 8 años que duró su pontificado, hasta su renuncia en 2013, promovió con éxito el diálogo con anglicanos, judíos y representantes de otras religiones, y también reanudó los contactos con los sacerdotes de la comunidad San Pío X, los conocidos como lefrianos, que no reconocen algunos de los cambios introducidos por el Concilio Vaticano II. Él tampoco reconoce, él lo aceptó, pero él estaba en contra del Concilio Vaticano II, como muchos que hemos leído el Concilio Vaticano II. Él manifestó en varias ocasiones que él prefería una iglesia menos numerosa, pero vamos a ver, pocos pero buenos. Pocos pero buenos. Se dio cuenta de que había un montón de organizaciones como el Opus, que él también aceptaba el Opus, como Legionarios de Cristo y otras organizaciones, rozando a sectas, que mandaban mucho, pero también es verdad que se movilizaban muchísimo. En favor de la iglesia. Pero también se dio cuenta de que la mayoría estaban corrompidos, unos por dinero y otros por vicio, y otros por todo. Comentario: el Papa Benedicto tampoco estaba de acuerdo con el Concilio Vaticano II, que se puede resumir en 3 palabras: café para todos. Y así le fue a la iglesia, así le ha ido a la iglesia desde entonces. La pérdida de fieles no ha cesado hasta la fecha. Resulta que las iglesias
que más fieles tienen son las que hacen el rito de la Santa Misa pre-Concilio Vaticano II, de espaldas y en latín. Y sobre todo las que ya están abarrotadas total son las que la hacen de espalda y en latín, perdón, las que la hacen de espalda y en el rito pre-Concilio Vaticano II, pero en tu lengua, que lo entiendas. ¿Qué cosas, no? El documento recuerda que la mañana del 11 de febrero de 2013, cuando durante un consistorio reunión de cardenales, anunció en latín su decisión de renunciar al pontificado, la falta de fuerzas para ejercer de manera adecuada su ministerio. Una manera muy elegante de decir, amigos, yo no puedo con esto. Que venga otro y que ponga orden. Era así de elegante y de educado. Y él ya había buscado un sitio para ir, para pasar. Él sabía que iba a estar enclaustrado, porque de tonto Benedicto XVI no tenía ni un pelo. Él sabía dónde iba a estar que iba a estar enclaustrado, vamos, que no le iban a dejar salir a ninguna parte. Pero él previamente eligió un sitio que se llama Valencia, España, donde fue acogido con una misa que creo que fueron más de 2 millones de personas. Y se tiró allí, pues si la visita a España duró pues una semana, pues estuvo 2 días haciendo sus obligaciones, pues Madrid, tienes que ir a visitar a los reyes, haces ahí una misa o un encuentro con jóvenes o lo que sea, y después se tiró el resto del tiempo en Valencia, en la catedral de Valencia, paseando por la catedral, y aparte se le veía, estaba todo lleno de cámaras y se le veía. Y ahí ofició la misa más grande que se celebró en Valencia, que se celebró en España. Y aparte con el Santo Cáliz, que fue muy curioso porque cuando se hace la consagración, en cualquier rito, vosotros vais a la iglesia o ponéis una misa y vais a decir, y cogió el cáliz, lo bendijo y dijo. Cuando están consagrando, eso es un acto de fe, los cristianos nos creemos que eso se llama la transformación. La consagración y la transformación. Nosotros nos creemos que el vino y el agua es el cuerpo, la sangre, es la sangre de Cristo. Y la oblea es el cuerpo de Cristo. Que cuando el sacerdote pone las manos encima, pues se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Que es una cuestión metafórica y teológica del copón, mejor dicho, que te lo crees o no te lo crees, ya está. Tú sabes que obviamente no estás bebiendo sangre, ni estás comiendo un trozo de carne, lo sabes perfectísimamente, pero tu fe te dice que estás participando del cuerpo y la sangre de Dios, ya está. No hay más misterio. Pues bueno, en el rito, en cualquier iglesia, en cualquier rito del mundo, el sacerdote, cuando hace la consagración, cuando coge el cáliz, dice, y tomando el cáliz, lo levantó y dijo, tomad y bebed, esto es mi sangre. Pues aquí 2 papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI, utilizaron otras palabras porque utilizaron otro cáliz. Utilizaron el único cáliz que está documentado desde que salió de Jerusalén, de tiempos de Jesucristo, y que está documentado desde la salida de Jerusalén hasta la Catedral de Valencia. Es decir, que no hace falta que vayan buscando el Santo Grial o el Santo Cáliz, porque está en Valencia, en la Catedral de Valencia. Y entonces 2 papas, no uno, 2 papas, eso lo han reconocido. Yo, del que más me acuerdo, es de la misa de Benedicto XVI, que cuando cogió el Santo Cáliz de Valencia, que los dos celebraron la misa con el Santo Cáliz, que se saca muy pocas veces, hay un montón de copias, pero se
en Valencia, la catedral, hay un montón de copias, pero el original solo se saca muy pocas veces de su sitio. Pues ellos utilizaron el original, el que teóricamente utilizó Jesucristo, Jesús de Nazaret en la última cena. Y entonces dicen lo siguiente, fijaos, cualquier cura, obispo, cardenal, lo que sea, cuando coge el cáliz dice, cogió el cáliz, lo levantó. Ya, fijaos con el matiz. Dos papas dijeron, y tomando este cáliz, es decir, que dos papas estaban reconociendo que ese cáliz es en el que bebió Jesús de Nazaret en la última cena. Curioso, ¿verdad? Pues hasta aquí. Bueno, nota, una pequeña muestra de su sabiduría y sus famosas clases magistrales de teología. Es que me ha saltado una cosa que debe ser interesante. El documento recuerda en la última audiencia general del pontificado del 27 de febrero de 2013 recuerda que ese documento, al dar las gracias a todos y cada uno por el respeto y la comprensión que había recibido por su decisión, aseguró: seguiré acompañando el camino de la Iglesia con la oración y la reflexión, con la dedicación y su esposa que he intentado vivir cada día hasta ahora y que me gustaría vivir para siempre. Se cierran conmigo. Es que cada palabra que decía este hombre es para pensarla y para meditarla. Es teología pura y dura. Bien, nota, aquí una pequeña muestra de su sabiduría y sus famosas clases magistrales de teología. El magistrado doctrinal de Benedicto XVI se resume en tres encíclicas: Deus Caritas Est, Este Salvi y Caritas in Veritate. Y también escribió 4 exhortaciones apostólicas, numerosas constituciones apostólicas, cartas apostólicas, así como las catequesis ofrecidas en las audiencias generales y las alocuciones, incluidas aquellas pronunciadas durante sus 24 viajes apostólicos alrededor del mundo. Vamos, yo me he leído las 3 encíclicas. La verdad es que no te cansas de leerlas, sobre todo si las meditas. Pero es que tienes un problema, que para leerte una encíclica de Benedicto XVI, pues necesitas a lo mejor un año, porque cada párrafo lo meditas. Lo tienes que meditar sí o sí. Pero ¿cómo ha podido escribir esta cosa tan perfecta? ¿Y cuánta fe? Frente al relativismo cada vez más rampante y al ateísmo práctico, en 2010, con el motu propio, Ubicunque et Semper instituyó el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. Se recuerda. Vamos, que el hombre ya se había dado cuenta, ya estaba enteradísimo de todo, por eso dimitió, porque él político no era y no se encontraba con fuerza para meterse en política a estas alturas de la vida. La muerte de Benedicto XVI no cierra la causa por supuesto encubrimiento de abusos. Pues no, y me parece muy bien. Y aparte me parece que esto, aunque el Vaticano sea un Estado independiente, el país más pequeñito del mundo, pues como la mayoría de delitos que hacen estos cerdos, porque no se les puede llamar de otra manera, pues deberían ser juzgados en los respectivos países donde están cometiendo esos delitos tan graves, pues que lo juzgue la justicia y que se vayan a la cárcel. Las imágenes que os he puesto, primero son de la nobleza, donde en el lugar preferente, está la reina católica, doña Sofía, reina de España, y otros mandatarios, otros reyes y otros mandatarios. Por supuesto que doña Sofía nunca viaja sola, sobre todo si va en un viaje semioficial, porque tened en cuenta que reina es y reina será hasta que se muera. Por lo tanto,
cerca de ella, en tercera o cuarta fila, estaba el ministro de Asuntos Exteriores o lo que sea. Recordad que no fue un funeral de Estado. Si hubiera sido un funeral de Estado, hubiera ido el rey y la reina. Y posiblemente un montón de gente. De gente me refiero de políticos. Y una curiosidad que vengo observando. Una curiosidad que vengo, como sabéis, yo tengo el ojo puesto últimamente en el Washington. Pues bien, me he dado cuenta que nada más abrir el buscador, porque yo he visto la ceremonia, no tenía ninguna necesidad de recurrir a ningún medio, pero a mí me gusta contrastar, a ver si lo mismo que he visto yo lo han visto los otros. Pues parece que algunos sí y otros no. Te sale, me he dado cuenta de que el post te sale en nada y desaparece más pronto que ha aparecido. Nada más comienzan a llegar las crónicas de los periódicos y los medios serios. Qué cosas, ¿verdad? Sabéis que cuando estás en el buscador, que estás buscando una cosa, yo buscaba el post, sé cómo se llama, pero no me da la gana de decirlo bien. Pues lo he buscado, sabéis que está el 1, 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, pues en el 9 me he cansado de buscar, no ha aparecido post por ninguna parte. Claro, ya habían aparecido los principales medios de comunicación del mundo, haciendo sus crónicas. Pero cuando estaba escribiendo esto, vuelvo a mirar y te vuelve a salir los post con otra historia. Porque ya había desaparecido. Ya no estaba, ya había desaparecido. Y sale otra vez con otra historia. Pues yo ni la he leído, me imagino que ya estará otra vez allá detrás. Porque claro, cada medio tiene su tiempo para hacer sus cosas. Pues ya está, hasta aquí. Pues eso es todo. Pues hoy hemos enterrado posiblemente, para mí, para muchos, el mejor papa que ha tenido la Iglesia en los últimos 500 años, por no decir los últimos 600, uno de los mejores papas que ha tenido la Iglesia. Este sí que se merece ser santo, doctor de la Iglesia, beato y todo lo que quieran ponerle. Pero en fin, era una persona pues mayor. Si hubiera entrado jovencito, hubierais visto vosotros que pronto lo hubieran nombrado. Mayor, muy religioso, y que a él no iban ni las fiestas porque él era sacerdote por vocación, de una familia muy religiosa, de una zona muy religiosa, el mayor teólogo que ha tenido la Iglesia de los últimos 1000 años, posiblemente, y lo que vio no le gustó. Pues amigos, hasta aquí. Soy Tony Garcés, os doy las gracias a todos. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud. Os mando un fuerte abrazo desde Valencia, España. Y nada, si os ha gustado, poned la campanita, me gusta, estas cosas. Pues mañana más. ¿Qué? No lo sé. Porque yo estoy aún bastante tocadito. Pues nada, pues que Dios os bendiga a todos. Hasta mañana. Por cierto, he tenido mucha dificultad para las fotos por el derecho de autor. He estado a punto de colgar imágenes en blanco y negro. Muy difícil de encontrar. Debería haber alguna agencia o lo que fuera que no tuviera copyright, porque todo el mundo quiere tener derechos de autor. Pero ¿qué derechos de autor si lo estoy viendo por la televisión? Hago una captura de pantalla y entonces yo tengo derecho de autor, pregunto, porque esa imagen, en fin, para que entrar en historias de estas, bueno, que me lo he trabajado mucho para encontrar las fotos. De hecho, la primera foto que tenía seleccionada me ha desaparecido, no la puedo encontrar. Pues bueno, mañana más. Que Dios os bendiga a todos.